Sí, hay estudios también que hablan sobre la influencia positiva en los procesos terapéuticos de los pacientes según la amabilidad Completamente. del médico que los trate. Del equipo sanitario, completamente, completamente. Eso pues se ha hecho sobre todo mucho en Estados Unidos. Las clínicas Mayo fueron de los pioneros en hacer este tipo de estudios y se veía, por ejemplo, a la hora de... había una correlación, incluso clínica, ¿vale? De parámetros, de farmacología, de número de veces que va a urgencias, de tal, con el trato que había recibido. O sea, el cómo se le comunica algo. ¿Qué aspecto humano le está transmitiendo el equipo que lo está cuidando, que le da la noticia, el equipo del que depende? O sea, yo creo que algo que tendría que impactar muchísimo más en nosotros, que tendríamos que incorporar, es la influencia, el impacto que ejercemos sobre los demás. Es enorme, ¿no? Ahora se está estudiando desde ese punto de vista biológico. Yo entro ahora en un proyecto de la interacción entre cuerpos. Entonces tú y yo estamos aquí hablando, ¿no? Y entonces parece, porque nos vivimos mucho en el mundo mental y en el pensamiento. Esto es muy de Descartes, ¿no? Lo heredamos así. Pues parece que tú y yo hemos estado aquí un rato intercambiando pensamientos y hablando. Pero nuestros cuerpos están hablándose. Y entonces no es igual, a lo mejor, la interacción, el cómo se comunican nuestros cuerpos y el mío con el tuyo, que si mañana hablo con otra persona o a ti te habrá pasado y viene otra persona, más o menos, hay cosas que se escapan completamente. Pero aquí ahora, como estamos juntos, se está produciendo una sincronización, una comunicación entre los cerebros. Esto pasaría también si nos estuviésemos viendo por la pantalla. Imagínate que hubiéramos hecho esta entrevista por Zoom. Entonces también hay esa comunicación entre nuestros cerebros. Pero lo que no habría por Zoom es la comunicación entre corazones. Entonces ahora mismo el cómo esté latiendo mi corazón depende de cómo está el tuyo. Hillman dice, el corazón que está en mi pecho no es solo mío. Fíjate qué bonito. Qué bonito. Entonces, fíjate eso, el impacto que tiene, y luego se ha medido, esto lo hizo Israel, la relación que hay entre los cuerpos cuando vas en el autobús, cuando estás un rato con alguien. Imagínate que tú y yo trabajáramos en la misma oficina y no estamos hablando. Da igual, pero los cuerpos están ahí cerca y se están hablando y entonces estamos impactando, ¿no? Y entonces eso a mí me parece, yo desde que lo estudié era como, wow. Lo que mejor que, como decía, ¿quién era Gandhi? Creo que decía, ¿no? El mejor favor que le puedes hacer a la humanidad es cuidarte a ti mismo, o sea, el ejemplo que quieres para el mundo, no sé. O sea, era como... o Gandhi, o Churchill, o Mandela. Cualquiera. Uno de esos tres, casi seguro. Y Wilde. Exacto. Esos son mis 4 tiradas. Pues eso, ¿no? El ser tú mismo, o sea, como lo que decíamos antes, cómo esculpes tu propia escultura, porque cuidado, es que no es solo tuya. Pero fíjate, eso que has dicho de por una videoconferencia, una videollamada, podemos hablar, tenemos la información visual, pero nuestros corazones no se comunican. Por eso a mí me crea... O sea, yo no sabía ponerlo tan bien o transmitirlo tan bien, pero a mí me crea conflicto la psicoterapia online. Ya. ¿No? No, claro, y cualquier acercamiento, o sea, yo creo que es la menos mala de las salidas, ¿no? Ofrece unas ventajas que es increíble, eso lo hemos vivido, ¿no? En todas estas épocas de confinamientos y tal, pues maravilloso, pues poder coger, abres el WhatsApp y veía a mis sobrinos allí, ¿no? Y no los podía ver en meses, ¿no? Es maravilloso lo que ofrece, nos podemos comunicar con gente que vive a miles de kilómetros, es maravilloso y nos adaptaremos a ello, ¿no? Pero es verdad que se nos olvida esa parte, ¿no? de la presencia y no es igual. Entonces yo creo que hay ciertas cosas que si no hay otra opción es maravilloso, pero no creo que no lo podríamos comparar, ¿no? Con un encuentro en persona. Y yo creo que todos tenemos la experiencia, ¿no? O sea, aunque tú y yo estuviéramos hablando por Zoom, que nos vamos a entender igual y vamos a hablar igual, la comunicación a ese sentido de información sería la misma, pero no es lo mismo. Yo no veo tus ojos... Bueno, esto es una cosa maravillosa que hizo la Universidad de Londres, ¿no? Cuando miras a los ojos a alguien,
se produce una... Tú miras mucho a los ojos, por ejemplo. Que hay personas que te desvían más, no sostienen tanto la mirada. Pero imagínate que yo hago eso, ¿sabes? Viene la gente aquí a hablar y yo... No, bueno, pues ¿cuántas veces? Sí. No significa que vuelvas la cara, sino que a lo mejor pues estás hablando y mucha gente cuando él habla mueve los ojos o los cierra más, ¿no? Sostener la mirada no es tan fácil. Entonces, cuando hay lo que se llama, eso se llama científicamente el anclaje de la mirada, ¿no? Entonces, cuando se produce ese anclaje de la mirada, que nos estamos mirando a los ojos, la sincronización o la comunicación entre los corazones es más fuerte. Esto no lo podemos hacer tanto en la pantalla. Es muy difícil mirar a los ojos una pantalla porque no ves tanto el ojo en sí. Ahí hay un reflejo. Sí, claro. Exactamente. Entonces, esas partes, ¿no? Yo, fíjate, también había una cosa que a mí me pasaba, ¿no? Cuando yo tengo una niña de 5 años, ¿no? Entonces, antes yo vivía en Mallorca y tenía que volar mucho a Madrid. Y entonces a mí, yo recuerdo que cada vez que yo cogía el avión, ¿no? Me sentaba en el avión, entonces el avión empezaba a despegar y yo me ponía... Era como una ansiedad, ¿no? Yo miraba hacia abajo, mi hija se queda ahí y yo me voy lejos, ¿no? Entonces era como una cosa, ¿no? Que por separación, ¿no? Ansiedad por separación. Y entonces pues empiezas un poco a... Me siento culpable, no sé qué, todo esto, ¿no? Que hemos aprendido y que seguramente sí. Pero realmente yo cuando me sentí que era como que identificaba lo que estaba pasando, era una especie de que mi cuerpo tenía hambre de su cuerpo. O sea, la mayor conexión entre cuerpos que se ha medido nunca es mamá y los hijos. Siempre. O sea, hay muchos estudios. Hay un estudio que es tremendo. No te imaginas que pasa mi hija por aquí, yo no la veo. Mi dinámica del corazón cambia. O sea, fíjate qué fuerte, sí. ¿No? Entonces... Digo, claro, o sea, es como una especie de abstinencia. O sea, mi cuerpo necesita su cuerpo. O sea, no es solo la culpabilidad, el no sé qué, el tal, lo otro, ¿no? Que también, seguramente, sino tenemos necesidades puramente corporales de comunicarnos con los otros, ¿no? Necesitamos, es un alimento para el propio cuerpo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una de las fuentes, ¿no? de estos problemas que hemos tenido con tanto aislamiento, ¿no? Necesitamos no solo hablar por WhatsApp, ¿no? Necesitamos a los cuerpos. Los cuerpos necesitan cuerpos. Fíjate, Nazaret, me estás diciendo eso y me estoy acordando de un estudio que estoy súper convencido de que tú has debido de leer. Y yo igual no lo recuerdo bien, juraría que era un estudio horrible en un orfanato ruso. Sí, ¿verdad? De que niños que no tenían contacto, niños que estaban hacinados en cunas y no tenían contacto humano y tenían unos déficits cognitivos y unos problemas en el desarrollo que prácticamente les impedían tener una vida normal e independiente en la edad adulta. Completamente. Eso hay un gran estudioso de todo ello que es Bonanno, que ha hecho muchos estudios en orfanatos, ¿no? Que dices, bueno, pues vale, afortunadamente existen esos centros, pero cuidar a un ser no es solo limpiarlo y darle de comida, darle de comer, ¿no? Entonces, la cantidad de amor que necesita un niño. Mira, hay un personaje ahora que conocerás, Gabor Mate, sí, ¿no? Que está revolucionando. Habla sobre el trauma. Exacto. Mucho. Entonces, en el documental que tiene, ¿no? De la sabiduría del trauma, Wisdom of Trauma, hay una escena increíble, ¿no? Donde él está en la cárcel y están los presos, una cárcel de estas americanas, de seguridad esta. Entonces están todos ahí en un círculo y dice que dé un paso adelante quien ha sido insultado, pegado, quien no se ha sentido querido de pequeño. Y todos dan un paso adelante, ¿no? Y otra vez volvemos a eso, ¿no? La capacidad de dar, de sentir amor, la ternura, la dulzura. Tienes un hijo o cualquier ser que cuidamos, no es mantenerlo vivo, ¿no? Como pues los orfelinatos en aquel momento y en esas circunstancias, ¿no? Pues vale, se le da de comida, lo limpian y ahí te quedas. Había que mantener vivo a ese sujeto, así. No, ahora pues afortunadamente todo se ha humanizado mucho más, hay mucho más protocolos de juego, de apego, la importancia del apego, la importancia del cariño, ¿no?